Bienvenidos al programa número 87 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Un abrazo y saludo a toda la audiencia. Hoy tenemos un día muy interesante. Tenemos dos invitados que son un lujo. Pero previamente me gustaría hablar 2 minutitos, si te parece, sobre las jornadas de estudios e intervenciones en el patrimonio neoclásico italianizante que organizó SICOP, claro, que se dieron el 20, 21 y 22 de marzo, que fue un encuentro académico online, y que así como nosotros colaboramos con la difusión desde diciembre de este encuentro, ya se realizó y quería hacer algunos comentarios porque realmente fue un encuentro hermoso, muy rico. Hubo expositores de México, de Perú, de Argentina, por supuesto, de varios lugares de Argentina. Y como siempre, Rodolfo, todas estas organizaciones como el SICOP, ICOM, ICOMOS, que están permanentemente trabajando en el enriquecimiento intelectual, claro, de estas disciplinas. Estos encuentros son especialmente para eso, ¿no? Para intercambio, para mostrar algunos avances con respecto a estudios que se vienen haciendo. Estas jornadas, que fueron 3 días, hubo exposiciones sobre arquitectas mexicanas y de la provincia de Misiones también, que hablaron sobre la convergencia y divergencias del neoclasicismo, ¿no? Claro. Para conocimiento del público, para aquellos que no sepan, una arquitectura neoclásica es una arquitectura que empieza a surgir en Europa a mediados del siglo XVIII y que llega a la Argentina a principios del siglo XIX. Y uno de los principales ejemplos, que creo que todos los conocemos, es la Catedral de Buenos Aires. Claro. Con ese frente tan parecido a un templo griego, un templo romano, y por supuesto que ese lenguaje, para la arquitectura institucional fue muy característico. Pero también hubo un lenguaje italianizante que se manifestó mucho en las casas chorizos, ¿no? Uh-huh. Las casas chorizos tuvieron, muchas de ellas, porque no todas las casas chorizos se resolvieron con un lenguaje italianizante, sino algunas fueron Art Nouveau, otras Art Deco, pero digamos que esta corriente italianizante tuvo preponderancia de alguna forma. Quería decir esto porque estos 3 días de trabajo fueron muy ricos. Hubo presentaciones muy interesantes, como el caso de... No me quiero olvidar de algún, me voy a olvidar de algunos seguramente, pero se destacaron la de Jorge Bozano sobre arquitectura pública en Buenos Aires hacia la década del 30, de María Descole también sobre el neoclásico italianizante en la ciudad de Avellaneda. Uh-huh. Participó un gran maestro nuestro, el arquitecto Felipe Mon, sobre la puesta en valor del Palacio Strugamou. Claro. Felipe Mon, creo que lo conocés, Rodolfo, que es sí. Doctor en química y fue un profesor nuestro en la temática de patología de materiales. También estuvo Nani Arias, también haciendo su presentación. Y de cierre, que fue el toque, el broche, fue el plan rector del Congreso Nacional, que lo presentó Guillermo García, que ya estuvo con nosotros acá. Claro. Donde pudo exponer el programa del PRIE,
que tiene que ver con la puesta en valor del edificio del Congreso. Así que fueron 3 días de mucho intercambio y realmente quería expresar mi agradecimiento al SICOP por haber confiado en mí uno de los tramos de estas charlas. Bueno, quería simplemente comentar eso porque me parece que no hay que dejarlo pasar cuando se realizan estas actividades. Previamente y posteriormente creo que hay que darle un espacio y una visibilización. Sin duda, muy interesante, Rubén. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Carlos Landa, licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2006, magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2009, y doctor en Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2010. Se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Su lugar de trabajo tiene por sede al Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro del grupo Arqueometalurgia, GAM, de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, y actualmente es miembro de Arqueolab, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Miembro fundador de la Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 2007, publicación periódica con referato e indexada. Sus áreas de especialización son arqueología histórica, arqueología del conflicto, arqueología de fortines, análisis de artefactos metálicos, antropología de la memoria, estudio de memoria oral, de sujetos vinculados a las temáticas arqueológicas, históricas abordadas, frontera, cautiverio, migraciones rurales, etc. Ha participado en diferentes trabajos de campo, como los realizados en el sitio Batalla La Verde, sitio Fortín Otamendi, sitio Batalla de Vuelta de Obligado, el sitio Puesto San Eduardo, sitio Posta El Caldén y Mariano Miró. Ha publicado libros y numerosos artículos y capítulos de libros en diferentes espacios de difusión científica. Ejerció funciones docentes en distintos seminarios de grado y posgrado llevados a cabo en universidades nacionales e internacionales. También tenemos el gusto de presentar a Kevin Lane. Es bachiller en Arqueología e Historia. Universidad de Leicester, Escuela de Arqueología e Historia Antigua, 1994, diploma posgrado en Arqueología de Campo de la Universidad de Oxford, Escuela de Arqueología, 1995, maestría en Arqueología Andina de la Universidad de Cambridge, Departamento de Arqueología, el 2000, y doctor por la Universidad de Cambridge del Departamento de Arqueología, 2006. Es investigador independiente del CONICET, ayudante de primera en la Cátedra Prehistoria Americana y Argentina II de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Kevin Lane realizó su doctorado en arqueología en la Universidad de Cambridge en el 2006 y posteriormente fue becario de un investigador Leverhulme de la Universidad de Manchester entre el 2007 y 2009. Investigador visitante Sainsbury en la Universidad de East Anglia del 2010 e investigador de la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt de la Universidad Libre de Berlín entre el 2011 y 2012, antes de codirigir un megaproyecto de investigación Leverhulme de la Universidad de Cambridge en el 2012-2015. Recientemente dirigió un proyecto sobre movilidad andina prehispánica financiado por la Fundación Gerda Henkel entre el 2018 y el 2021. Actualmente es director del proyecto de rehabilitación de represas andinas de alta montaña, HAARD, financiado por Gerda Henkel, dedicado a restaurar represas prehispánicas para uso actual. Sus investigaciones se centran en el NOA
y en los Andes centrales. El Dr. Lane fue director de patrimonio del gobierno de Gibraltar entre el 2014 y 2016, antes de su puesto actual de investigador del CONICET UBA Argentina. Se especializa en arqueología histórica y gestión del patrimonio con intereses en arqueología del paisaje, la ecología política, la tecnología hidráulica antigua, las comunidades, la identidad y las fronteras, especialmente el impacto del contacto y la colonización. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por estar en Área Protegida nuevamente con nosotros y muchísimas gracias, Kevin. Para nosotros realmente es un gusto muy grande que puedas participar de este programa y seguramente poder abordar temas tan interesantes como los que vos estás realizando tanto en nuestro país como en Perú. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar acá con ustedes. Lo mismo digo, Kevin, es una alegría que estés en el programa. Carlos también. Es muy interesante las dos temáticas que vamos a abordar hoy. Y bueno, si me permiten empezar, arranco yo, Kevin, con las preguntas, porque vos sabés que este tema que vos trabajás, que está relacionado con el patrimonio arqueológico asociado al agua, vos seguramente nos vas a poder explicar qué implica una represa prehispánica, como el caso de Ricococha Alta, y tantos otros ejemplos que seguramente has trabajado en Perú, y bueno, por lo menos para ilustrar al público esta temática que es tan específica, ¿no? Y vos tenés mucha experiencia de trabajar y haber, no solo investigado, sino también haber hecho trabajo de campo. Claro. Bueno, yo trabajo desde hace 25 años en lo que es todos los Andes, específicamente en el noroeste argentino y también en los Andes centrales. Y en los Andes centrales fue a donde yo hice mi doctorado, etcétera, sobre el tema, ¿no? Y siempre me ha interesado todo lo que es la parte hídrica, de la tecnología hídrica de los Altos Andes. Y una de las cosas que ha sucedido es que ahora estamos obviamente en el mundo, en un momento de cambio climático, entonces la falta de agua es una constante. Los Andes, por ejemplo, yo trabajo en una cordillera que se llama la Cordillera Negra, que es conocida por no haber tenido glaciares o agua desde cielo desde hace bastante tiempo. Y justo al lado tenemos la Cordillera Blanca, que aún tiene glaciares, pero se esperan que en 20, 30 años la mayoría de ellos también desaparezcan. Claro. Entonces, yo me he centrado sobre la Cordillera Negra, he trabajado ahí mucho tiempo, y lo que encontramos cuando estábamos trabajando allá, encontramos en el pequeño área donde yo estoy trabajando, que son como unos 60 kilómetros cuadrados, 18 represas prehispánicas. Y estas, cuando empezamos a estudiarlas, datan de un momento en particular, que es entre más o menos el 700 a 1200 después de Cristo, cuando se empezaron a construir, que es justamente un momento de cambio climático que se conoce como la anomalía climática medieval, cuando la temperatura promedio del mundo, en el hemisferio norte y el hemisferio sur subió 1 grado y medio. Nosotros pensamos, mi grupo de estudio pensamos que esto proporcionó que en la Cordillera Negra desapareciera el hielo por última vez, el hielo que había ahí. Y entonces las comunidades que estaban ahí en ese entorno se tuvieron que adaptar. Y se adaptaron haciendo construcciones hidráulicas que abarcan toda la cuenca entera. Entonces en la parte alta tienes represas de agua, más abajo tienes reservorios, terrazas, canales de irrigación, todo como un conjunto. Pero lo más importante son estas represas de agua en la parte más alta que, como ya en ese momento solo tenían agua de lluvia, almacenaban la lluvia y esa después la dejaban ir hacia las parcelas de tierra. Muchas de esas represas están casi todas abandonadas, poco mantenimiento sobre los últimos 500 años, y lo que yo he hecho, porque el reclamo de agua es constante incluso hoy en día por las comunidades de esta área, es ver, bueno, ¿por qué no podemos rehabilitar parte de lo que yo llamo esta capacidad instalada que existe en las cuencas y en las montañas? Por mucho tiempo, la solución a la faltante de agua han sido microrepresas, pero microrepresas de cemento, que cotidianamente las llaman represas hechas de material noble, como que si la piedra y arcilla de las represas antiguas fuera de alguna forma material más común, hacho, lo que sea, ¿no?
Pero lo que nos hemos dado cuenta es que estas represas de cemento y acero, con barras acero por dentro, estamos en un área súper sísmica. Cuando hay un sismo, tienden a moverse y rajarse. Ajá. Mientras que las represas antiguas, que son de piedra y arcilla, que son represas de gravedad porque se aguantan por su peso, se mueven, se amordan y se quedan. De todas las 18 represas que yo he registrado, solo hay una en la zona de piedra y arcilla que está completamente rota. Ujú. Que un sismo, posiblemente el sismo de 1970, que fue muy fuerte, la quebró. Sí. Las otras están ahí, los muros están intactos. Entonces, con el financiamiento de una fundación alemana, la Gerda Henkel, hicimos un proyecto piloto para restaurar y rehabilitar una de estas represas. Hicimos la inauguración el año pasado, después de las lluvias, en julio de 2023. Y está funcionando. Tenemos una nueva vieja represa de 30.000 metros cúbicos de agua que ya se ha llenado en el curso del año 3 veces. Qué bien. Entonces, ha abastecido 90.000 metros cúbicos de agua extra a las comunidades y al mismo tiempo estamos protegiendo el medio ambiente, estamos protegiendo el patrimonio cultural porque son represas antiguas y no las estamos reemplazando por represas de cemento. Y la otra cosa que es muy importante es el coeficiente de costo. Nosotros para restaurar una represa nos costó $100.000. Ujú. Una represa nueva de cemento cuesta de $1 millón hacia arriba. Uf. Entonces, por cada represa de cemento que se puede hacer, podemos restaurar 10. Claro. Y entonces ahora la siguiente fase es hacer un registro de todas las represas en la Cordillera Negra, porque nunca se ha hecho, y ver cuántas de estas represas podemos restaurar. Y nosotros estimamos, de una forma conservadora, que hay por lo menos 200 represas en esta zona, que son 130 kilómetros de norte a sur. No es una zona tan grande. Y estimamos que si solamente un tercio de ellas pueden ser restauradas, ya estamos hablando de casi 70 represas nuevas. Uh-huh. Claro. Y viejas, ¿no? esto va a implicar un cambio muy grande en el sistema productivo, digamos, porque se va a ganar tierra para cultivos y demás. Totalmente. Claro. Tierras que han estado perdiendo por Claro. faltante de agua, porque el agua, en los 25 años que yo trabajo en la zona, la media de lluvia ha bajado de 500 milímetros por año a 250. Uf, la mitad. Esto solamente en los 25 años que yo estoy ahí, en promedio. Claro. ¿No? Ahora pasaron 4 años de sequía. Justamente la comunidad con la que yo estuve trabajando con la represa esta de Ricococha Alta, han resembrado 45 hectáreas de tierras nuevas, o bueno, tierras que ya tenían, pero que ya no tenían el agua para esas tierras. Entonces, la han sembrado de nuevo, le van a meter alfalfa, porque ellos tienen una pequeña fábrica de queso artesanal para tener más vacas y ahí van a tener una producción de algo que pueden vender fuera del pueblo, ¿no? Porque estamos hablando de comunidades, claro, estamos hablando de comunidades muy rurales, ¿no? En partes de Perú a donde poca gente entra. Entonces sí, esto está trayendo agua directamente a las comunidades, como en el pasado. Claro. Porque esa es la otra cosa que para mí fue... Para mí, la prueba de que esto funcionaba se hizo hace 500 años atrás. No lo hice yo. Yo solo restablecí otra vez que funcionaban. Básicamente, a mí me interesó muchísimo este tema porque cuando esta comparación que haces entre usar una tecnología más contemporánea como el hormigón armado o recurrir a tecnologías locales, ancestrales, que tienen que ver con el uso de la piedra, de la arcilla y la tierra, también leía que incorporan geomembranas para digamos, ayudar a la impermeabilización de esos muros, ¿no? Claro, sí, porque en los últimos 500 años obviamente han habido avances. Entonces lo que hemos hecho nosotros es ver qué tecnologías modernas son aplicables siempre, pero siempre manteniendo que el muro se vea como se hubiera visto originalmente. Entonces, nosotros, como somos arqueólogos y conservadores, nos motiva lo que es la arqueología y la conservación. Pero al mismo tiempo, si lo podemos hacer funcional, como lo estamos haciendo acá, entonces eso hace de que por un lado funcione y que las comunidades les interese mantenerlo. Entonces lo que tenemos ahora es una represa funcional con geomembrana dentro, entonces pierde menos agua que lo que hubiera perdido en el pasado. Porque todas estas represas siempre perdían agua. Se dice que
como lo llaman ellos, las represas sudaban agua. Claro. Sí, sí. Siempre pierden un cierto agua, entonces la geomembrana que le hemos metido no es la más gruesa, sino es una intermedia para que siga este proceso de sudar, porque eso también le saca presión al muro, ¿no? Entonces están bastante bien ingeniadas, pero el hecho es que tenemos preservación del patrimonio cultural al mismo tiempo de que tiene funcionalidad. Y lo más interesante para mí fueron dos cosas, por lo menos hasta ahora que nos hemos dado cuenta, de consecuencias no intencionadas. Entonces, una de ellas es que de buena primera hay un montón de más pájaros, porque Claro. ahora hay un lago, Claro. antes no lo había. Entonces, ahora hay un montón de pájaros migratorios que están parando ahí. Nos dijeron, hay mucho más pájaros de lo que teníamos antes. Y manantiales que estaban secos, porque como esto esto está arriba de la cuenca, en áreas donde hay andesita. La andesita es una roca muy, muy dura, pero al mismo tiempo con bastantes rajas, porque se puede rajar bastante fácil. El agua percola por la piedra y salen manantiales. Entonces, manantiales que estaban secos de hace décadas, ahora le está saliendo agua. Y eso todo tiene que ver porque estamos reinstalando la cuenca arriba. Claro. Sí, sí. ¿No? Es una ecología recuperada, uno podría decir. Aparte, a mí leía que es bastante complejo porque son sistemas que no solo están estas contenciones, sino que tienen terrazas, amunas, leía amunas, no sé exactamente qué es, y después tiene canales de irrigación, y bueno, es todo un sistema de una complejidad bastante interesante. La muna es la cosecha de agua. Hacen como unos pequeños aterrazamientos, pero a donde el agua percola y se queda dentro. Y de ahí después brota. Son cultivos de agua, uno podría decir. Claro. Podría decir incluso. Porque una de las cosas que tenemos en las alturas es la transevaporación. Al estar tan alto, el sol hace de que el agua se evapore mucho más rápidamente. Entonces ingeniaron sistemas para que el agua en ciertos sitios se pueda almacenar debajo de la tierra, lo que se llama almacenamiento geológico, que después brota, ¿no? Era bastante ingenioso. Y lo importante, Rubén, es que, como le dije al principio, son sistemas hidráulicos en toda la cuenca entera. Si bien nosotros solo estamos ahora mismo haciendo lo de las represas, son sistemas hidráulicos Claro. con a diferentes alturas, diferentes tipos de tecnología. Todo muy integrado, todo muy bien pensado. ¿Con qué otros profesionales trabajan a nivel interdisciplinario que, aparte de arqueólogos, que hay, no sé, Son ingenieros arqueólogos, hidráulicos? conservadores, arquitectos, ingenieros. Entonces ha sido muy interesante porque un ingeniero se ha acoplado al grupo y él venía con esas ideas de cementos del rey, ¿no? Y ahora está viendo cómo estos Claro. sistemas y está cambiando un poco su parecer y su idea bueno, esto sí puede funcionar, Claro. ¿no? Entonces, porque obviamente si nosotros hiciéramos un estudio de la represa no va a pasar posiblemente no va a pasar ningún estándar de hoy en día. Así Claro. Claro, sí, las pero hizo. pero están ahí estas cosas y hay algunas que todavía tienen agua. Entonces él se quedó completamente sorprendido de que estas cosas funcionan y que pueden ser rehabilitadas. Entonces tenemos un grupo que no son solamente arqueólogos, sino fuera de, ¿no? Y eso ha sido también muy interesante para nosotros para ver las ideas de ellos. También ha sido muy interesante porque si bien las comunidades que están en el área no han mantenido estas represas, ellos han estado íntimamente relacionados a la restauración de las represas, usando las mismas técnicas que ellos usan para hacer Claro. canales de irrigación, pero a una escala mucho más grande. Entonces, Claro. ellos también nos han venido con ideas de, por ejemplo, porque las represas son un muro interno, un muro externo, y tienes lo que se llama el núcleo, que es lo que toda la tierra y grava que está en el centro. Y ellos nos dijeron, bueno, pensamos que la mejor mezcla sería esta. Tanta tierra, tanta piedra, que es lo que ellos usan para sus construcciones. Claro. Entonces Claro, nosotros sí, también sí. hemos aprendido de ellos este Buenísimo. tipo de cosas, ¿no? Aparte que ellos se sienten que las represas de ellos, de una forma que he visto por lo menos que la de cemento es más o menos gente cae en helicóptero, les hace las represas y chao, se van, Claro. ¿no? Sí, Y es sí, una sí, cosa sí. de cemento que ellos no entienden. Esto lo entienden. Se lo apropiaron. Ahora vamos en mayo y salimos con ellos a hacer la mantención de la represa. Porque lo han
Ellos dos veces por año, en abril, mayo y octubre, noviembre, limpian las acequias, los canales. Claro. Entonces Claro. han incorporado la mantención de la represa como parte de su faena, Bueno, como y otra cosa más que tienen que hacer. tengo otra, Kevin, capaz más picante, pero generó algún conflicto esto? Porque a nivel político, no sé, intereses creados, por ejemplo, la gente que hace las represas de hormigón. Sí, sí. Es muy interesante. Yo he estado trabajando en esta zona 25 años, he visto, ¿qué serán? 7 alcaldes. Justamente el alcalde que estaba ahí cuando nosotros empezamos a hacer la restauración estaba muy pro que nosotros hiciéramos la restauración de la represa, porque para él significaba políticamente una represa nueva. Ahora hay un alcalde nuevo y no le interesa las represas de piedra y arcilla, como los otros Ujú. 5 anteriores, porque el cemento le trae plata. Claro, Claro, Claro. claro. Él gestiona el cemento y a él le trae plata, ¿no? Entonces él me dice, no, tenemos que cambiar la represa tuya por una de cemento. Y sabemos, por ejemplo, un caso, tú tienes Ricococha Alta y está Ricococha Baja. Ricococha Baja se restauró en el 2008. Supuestamente, yo vi el expediente, estaban supuestos haber usado 4.000 sacos de cemento y yo sé por la gente que trabajó ahí que se usaron menos de 1.500. Uf, qué desastre. Claro. Sí, se La entiende. Ese es el corrupción, problema, ¿no? eso es otro problema añadido del cemento, Ah, ¿no? Y la comunidad, las comunidades seguramente, me imagino yo, que están más cercana a todas estas técnicas ancestrales. Sí, pero cambiarles la idea de que podemos hacer esto y que va a funcionar fue complicado. Claro. Porque ellos también, el paradigma del desarrollo rural está muy ligado a materiales de afuera, Y sí. Claro. Y aparte me imagino ¿no? que los De que- inversionistas, tanto de tecnología como empresas que pues, van a hacer algún negocio también, deben tener una propaganda muy fuerte y se instala todo eso. Es decir, Totalmente. eso es así. Estamos hablando de pueblos de altura y, por ejemplo, en los primeros 5 años que yo estuve ahí, cambiaron todos los techos que eran de paja a techos de calamina. Estamos a 4.000 metros. Claro. Un frío que te mueres adentro de las casas, que antes no tenían ese frío con los techos de paja, Claro. y un calor que te mueres en verano. Claro, Claro. claro. Sí. Y es esto como que no hay un pensamiento muy profundo de ¿va a funcionar o no va a funcionar esto? ¿Le sirve de esta forma o no le sirve de esta forma? Ujú. Y eso pasa con todas las tecnologías que intentan de meter. También lo que pasa que uno tiende a ser bastante conservador, yo creo, dentro de su ámbito profesional. Entonces, los ingenieros que vienen, ellos piensan en represas de cemento, porque Claro. es lo que ellos conocen y Y es a- lo que ellos van a implementar. Y de ser posible ¿No? después vender aire acondicionado para las viviendas. Entonces, Claro. de esa Sí, por manera posible, aprovecho claro, el rango térmico. Qué va. Es complicado, Ese. es un tema bastante complicado. Lo que sí ha pasado es que hicimos esa represa, vieron que funcionó, y entonces hicimos la inauguración el año pasado, y nos vinieron 3 comunidades y nos dijeron, y nosotros tenemos represas también, ¿por qué no hacer las de nosotros? Claro. Porque ahora han visto que también la otra cosa que pasó es que si tú quieres gestionar una represa de cemento, tardas entre 4 a 6 años en gestionar, porque tiene que pasar por diferentes ministerios, bla, bla, bla. Las licitaciones, claro. Exacto. Nosotros estamos restaurando una muralla. Claro, Es lo único que estamos Claro. haciendo. claro. Claro, restaurando que- una preexistencia, desde ya. Claro, Una maravilla. estamos restaurando, pero es un muro, no es que el muro sea una represa y tiene una función detrás, pero para el Ministerio de Cultura es un muro. Claro. Entonces, nosotros gestionamos el permiso en 3 meses. Ujú. Claro. Y ahora, este año, vamos a hacer otra represa nueva en el área. Ahora vamos a salir en mayo para, también aparte de salir con la comunidad, para visitar las otras 3 comunidades y elegir una represa nueva para restaurar, que la vamos a hacer en julio, agosto de este año. Qué bueno. Vamos a tener otra represa nueva en el área. No, te decía, todo esto que vos estás contando, que tiene que ver con estas tecnologías ancestrales y que, bueno, las comunidades están como mucho más compenetradas y seguramente
conocen las técnicas de trabajo, me hace pensar también qué es lo que fue pasando en estas últimas décadas, o tal vez en este último siglo, con respecto al pavimento en las ciudades, que se empezó a reemplazar el adoquinado con con el pavimento, ya sea de hormigón o el asfalto, y que realmente uno está generando superficies que no son impermeables. Y Claro. el adoquinado es una superficie Claro. absolutamente permeable y eso ayuda mucho a reducir los flujos o los caudales de agua, y todo eso trae acomplejado otros temas, Ujú. y yo lo asocio un poco con esto, ¿no? Y me parece que qué importante es poder reflexionar, y ojalá que una sociedad pueda rescatar todas estas tecnologías que, como dijiste vos, en algún momento esta torta de barro que fue reemplazada en los techos por una tecnología contemporánea, pero que no da resultado. Claro. Sí, eso de los adoquines es muy interesante, porque ustedes tienen mucho adoquinado Sí, acá sí, y sí. está desapareciendo de a pocos, de a Sí, poco. incluso hoy se puede reemplazar por pisos articulados, por ejemplo, ¿no? Claro, Que también, pero bueno, hay que trabajar mucho con eso, porque un tema que también estamos trabajando en área protegida, que tiene que ver con el cambio climático, bueno, son temas que hay que ponerlos en la mesa, por lo menos para empezar a debatirlos. sí, totalmente. Sí, 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 sí. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio ahora a este tercer bloque de Área Protegida. Nos están acompañando Kevin Lane, Carlos Landa, ambos arqueólogos con especialidades, si se quiere, diferentes, seguro con puntos comunes. Landa ya nos visita por segunda vez. Se ha vuelto bastante fanático de este programa, entonces le damos participación. Y en la vez pasada, cuando hablábamos de esto que se llama la arqueología del conflicto, nos comentaba los distintos ámbitos en nuestro país que estuvo trabajando, pero de muchas cosas que tenían que ver fundamentalmente con el siglo XIX y esas cosas históricas más lejos, y de pronto ahora está encarando un proyecto que tiene que ver con un proceso que todavía nos afecta, es decir, muy de cerca, y que todavía hay mucho por hacer en todos los niveles. Me refiero a lo que fue la guerra de Malvinas, pero con un recurso, Carlos, que me parece brillante, como lo han encarado tanto ustedes, incluso algunas tareas que propone el ejército que me parecieron muy buenas como acción terapéutica para los excombatientes. Si querés, presentanos, digamos, Carlos, cómo es todo este proceso. Dale, bueno, los saludo Rubén y Rodolfo y bueno, a Kevin. La verdad, bueno, les tengo que contar un poco una historia mítica o un mito de origen, Uh-huh. porque como bien contabas vos, Rodolfo, yo trabajé siempre el siglo XIX o fines del siglo XVIII, en lo que es todo lo que es arqueología del conflicto, de las fronteras, con Claro. los pueblos originarios. Pero en el año 2020 recibo un mail de un historiador que había viajado de las Islas Malvinas justo un poquito antes de que inicie la pandemia, y me escribe un mail en función de que había averiguado entre los historiadores quién trabajaba en campos de batalla, Uh-huh. y me dice, mirá, yo estuve en los montes que rodean Puerto Argentino, y es como estar en un museo al aire libre, están Claro. todos los restos de las batallas en cada uno de los montes. Y me gustaría saber si es posible hacer arqueología, que esa fue la pregunta, si es Claro. posible hacer arqueología en las Islas Malvinas. A lo que yo le respondí de modo muy polite, le digo, mirá, las Islas Malvinas están en disputa de soberana, están en posesión de los isleños, es territorio, está ultramarino de la corona británica, bueno,
para nosotros es muy difícil. Y lo derivé con otro arqueólogo, con Juan Leoni. Le digo, ¿por qué no hablas con Juan, que estuvo el año pasado en las islas? Hizo un trabajo sobre monumentos. Le digo, pero ¿por qué no pensamos una forma tal vez más antropológica, ¿no? Sacando esa idea de arqueología, el imaginario de la arqueología, que son las excavaciones y Claro. los artefactos, pero trabajar con los veteranos de guerra en función de sus cosas, de sus objetos, Ujú. aquellas que les permitió atravesar su experiencia bélica y aquellas de la posguerra, que muchos veteranos hablan como la Segunda Guerra. Mm, Y empezamos a hacer entrevistas a los veteranos de guerra, ya llevamos más de 90, desde sus objetos, ¿no? Claro. No las clásicas preguntas que se hace a un veterano de guerra: ¿tuviste miedo, tuviste hambre, tuviste frío? Ujú. Eh, no, nosotros le pedimos que traigan cosas y que hablen de sus cosas. Y salieron, la verdad que salió un trabajo de memoria muy bueno. Ahora, justamente en estos momentos, estamos haciendo curación de las entrevistas, porque las va a poner en repositorio el Museo Histórico de la Nación Ujú. para que estén accesibles Claro. al público en general. Pero bueno, no nos quedamos ahí, porque la pregunta: ¿se puede hacer arqueología en las Islas Malvinas? Seguía dando vueltas. Claro. Y este colega, Juan Leoni, vino con una idea muy innovadora, que tiene solamente antecedentes en Gran Bretaña y en Estados Unidos, dos países que tienen conflictos bélicos abundantes Claro. y veteranos abundantes, que era la posibilidad de la práctica arqueológica de campo y de laboratorio también, como terapéutica, Claro. como una suerte de actividades que permitían, de hecho, unos proyectos se llaman arqueología terapéutica, pero que permitían tratar, junto a profesionales de salud mental, tratar temas como el estrés postraumático, de Sí. guerra, bueno, De sanar heridas. sanar, claro, de Claro. aportar un poquitito Seguro. a los traumas que sufrieron, creo que todos los veteranos, en No, mayor o menor seguro. medida. sin duda. Y bueno, lo empezamos a desarrollar, nos acercamos a profesionales de salud mental. Específicamente fuimos a hablar con la gente de eh, las Fuerzas Armadas en Conjunto, el Centro de Salud Mental del Veterano de Guerra de Malvinas de las Fuerzas Armadas en Conjunto, que está acá al lado del Instituto Geográfico Nacional, Ujú. donde se tratan muchos de los veteranos. También es interesante la historia de la salud mental y los veteranos de guerra de Malvinas. Seguro. Argentina, recién en 2004, 22 años después de finalizada la guerra, tiene un centro eh, De oficial, salud, y claro. lo nuclea, porque muchos veteranos hicieron sus tratamientos aparte y en hospitales públicos, pero un centro oficial de las Fuerzas Armadas en 2004 se creó. Bueno, nos acercamos a ellos con estos antecedentes de los proyectos británicos y norteamericanos y con nuestra idea. Y pudimos generar un diálogo transdisciplinar, un poco lo que contaba Kevin con otros profesionales, con el tema de las represas, ¿no? Me parece un punto muy fuerte que tiene la arqueología, ya la arqueología en sí es inherentemente interdisciplinaria, por todos los Claro. temas que toca y por todos los profesionales que uno tiene que tocar, pero al vincularse con otros se genera un diálogo de ida y vuelta que, que, que traspasa las fronteras de la disciplina, ¿sabes? Se genera un diálogo en común. Y eso me parece que es algo que tenemos que rescatar de lo nuestro. Y pudimos llevar a cabo dos experiencias muy, muy buenas, muy conmovedoras, y que están ahora en fase de análisis por parte de los profesionales de salud mental. Eh, Invitamos a veteranos de guerra a hacer actividad arqueológica específicamente en campos de batalla de continente, ¿no? Sí, sí, Del claro. siglo XIX, que trabajamos nosotros, y en fortificaciones militares. Esto a pedido del director del Centro de Salud Mental, Martín Bourdieu, que es a su vez veterano de guerra, Ujú. y él estudiaba veterinaria, y cuando volvió de la guerra estudió medicina, después psiquiatría, para poder volcarse a las consecuencias del conflicto. Y, y desarrollamos dos actividades muy a pulmón, una en el sitio donde fue la batalla de Pavón, a cargo de Juan Leoni, y otra en un fortín de frontera, un fortín de las líneas que estableció Mitre, Claro. cerca de Azul, que se llama el Fortín Miñana. Y a su vez, los profesionales, los psiquiatras, psicólogos, y incluso hay un psicoterapeuta, que no lo vimos en acción al psicoterapeuta, pero me hubiera gustado. Pero los psiquiatras y psicólogos desarrollaron una serie de
de intervenciones de índole cuantitativa y cualitativa, ¿no? De test, pero también después contención en campo, cuyos resultados están analizando para poder determinar la potencial acción terapéutica de la práctica Claro. arqueológica, que tiene un montón ya por sí ventajas para esto, ¿no? Es una actividad en campo, es una actividad social a lo largo de mucho tiempo, hay muchos espacios compartidos. Cualquier arqueólogo te va a comentar siempre de las comidas, Claro. bueno, la sobremesa. Yo le digo todo mucho a la comida porque, bueno, soy un poco pesadito y me gusta comer. Pero hay instancias donde se socializa mucho y se saca mucho, ¿no? Ujú. La excavación, por ejemplo, compartir un sector de cuadrícula, o las mismas prospecciones, que uno tiene que caminar mucho, va hablando con alguien. Bueno, en esas situaciones intervinieron los psicólogos y participaron los veteranos. Y yo, así, sin ser profesional de la salud mental, eh, he visto cosas ahí fuertísimas. Por Sí. ejemplo, estábamos excavando y un veterano sacó una bala de estas esféricas, las balas de los fusiles de chispa, de avancarga, Ujú. Sí, sí, los que se cargan por la boca y tienen sí. Claro. la piedrita de sílex para generar. Y, y se quedó absorto un montón de tiempo mirándola y le dijo a otro veterano, le dijo, esto es peor que Malvinas, porque esta bala estaba destinada a matar a todo argentino. Claro. Y todos nos quedamos ahí. Y después esas charlas se daban todo el tiempo. Después cuando acomodaban los materiales también, se quedaban y hablaban y tenían como momentos que uno podía percibir como que atravesaban tiempos, ¿no? Ujú. Hay una ligazón con el sujeto histórico del pasado que vivió cosas similares, que los saca de un lugar que los psicólogos llaman como el sujeto de excepción. Dice, ¿qué me van a contar a mí que yo estuve en una guerra? Ustedes no saben nada. Claro. Bueno, vincularlos con sujetos de la Vuelta Obligado, por ejemplo, o de Cepeda, que estuvieron atrás de un cañón, que estuvieron esperando que venga la carga del enemigo, los, los asemeja, ¿no? Y muchos se reconocen como parte de un proceso histórico. Claro. No, Pero de todas te ha maneras, sido a mí me importante. parece que para vos debe haber sido algo fantástico porque nunca hiciste, hasta ahora no habías hecho arqueología con protagonistas. Entonces, digo, es una cosa extraordinaria. Es decir, porque además de la cuestión del objeto, tenés la narración y la posibilidad de dialogar, cosa que si haces algo del siglo XIX o XVIII o por supuesto lo suficientemente lejana en el tiempo, no existe, y este diálogo te enriquece y saber que se puede a través de la tarea esta generar algo que puede ser no solo sanar, sino también valorar, ¿no? Porque yo creo que el combatiente durante mucho tiempo fue minimizado, ¿no? Es decir, se lo tuvo en cuenta, pero siempre ahí, ¿no? Hubo una situación de rezago. Yo lo veía esto porque yo tuve un compañero mío de secundario que fue grande a Malvinas, es decir, porque él pidió la prórroga para estudiar, se recibió de Claro. psicólogo, así que ya fue con una edad diferente, digamos, a la que tenían los demás chicos, y justamente por el hecho de ser psicólogo y escritor, él atendía en el Hospital Alvear, trabajó con muchos excombatientes. Hubo muchos suicidios, cosas que no siempre tampoco hay mucha difusión de los dramas que esa gente vivió. Incluso escribió un libro que se llama 5000 adioses, que es el momento final en que tomados prisioneros tienen que volver, y bueno, es un relato, digamos, que él hace de las Malvinas. Interesante. Después te voy a pedir el dato, que me Sí, interesa. sí, sí. Daniel Terzano es este compañero mío de secundario que estuvo en ese momento, digamos, en Malvinas. Entonces digo, y a través de él yo veía cualquier reivindicación que implicó la situación de Malvinas fueron luchas terribles. Entonces, el hecho de ser tenido en cuenta, de hacerlos participar, de entender lo que ellos han vivido, y yo creo que para ellos esto también es maravilloso, ¿no? Es una experiencia, y para ustedes genial porque les dan la posibilidad de entender los contextos, es decir, aquellas cosas que se les hace difícil porque la tienen que hacer con documento, tener al testigo, digamos, es fantástico. Sí, No, permitime, Rodolfo, también todo lo que decís, que acuerdo, por supuesto, pero yo creo que tener esos relatos así tan vívidos, la transmisión del dolor, ¿no? Ah, Porque claro. cuando uno habla de trauma,
está el dolor atrás de todo esto y no olvidarse jamás de todas estas cosas, ¿no? Yo tengo presente que vi un fragmento de una entrevista de un excombatiente que hablaba sobre el jarrito, ¿no? Ah, sí, El jarrito Julio Resnick. que era, sí, no me acuerdo el apellido, pero hablaba con una pasión y con un enamoramiento de ese jarrito que yo creo que era lo único que tenía sano en ese contexto tan fuerte como puede ser un contexto de guerra, ¿no? Sí, no, sí, la verdad que es impresionante, un poco tomando lo que decía Rodolfo. Nosotros, a mí como arqueólogo, contar con un testimonio es algo nuevo, porque claro, yo no puedo hablar con un artillero de Claro, vuelta obligado o con un Claro. fusilero de la Verde. Y, pero aparte también es todo un aprendizaje en cuanto a la escucha y el respeto por ese dolor y la claro. contención de ese dolor, porque nosotros somos arqueólogos, no somos psicólogos. Sin embargo, hay momentos muy fuertes en las Sí, sí, charlas, donde un hombre grande se quiebra, claro. donde uno puede ver esa distinción entre evocar y recordar, que no es lo mismo evocar que recordar, ¿no? Recordar es volver a vivir, es pasarlo por el corazón nuevamente. Tal cual. Y, y, y yo lo he visto, ¿eh? Esa persona no está, te está hablando, pero no está en este momento, no está en este momento, está reviviendo algo fuerte y doloroso y hay que estar ahí y sostener miradas y uno va aprendiendo también haciendo esas entrevistas y es un honor también. O sea, lo he vivido así Claro. y nos vamos, muchas entrevistas nos vamos mal, nos vamos con la cabeza dando vueltas, difícil dormir. Así que imagínense en la piel de un veterano. Y También había tenido, también de cierta forma había tenido otro tipo de veteranos, ¿no? Los malvinenses mismos. Claro. ¿Cómo ha sido cómo fue la relación con ellos? Si es que había alguna relación. con los Porque ellos isleños, también fueron, claro, ellos también fueron testigos. sí, pero cuando fuimos nosotros allá a campo, Sí, 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 sí. o- no, nosotros fuimos, porque terminamos yendo a las Islas Malvinas y terminamos haciendo trabajo de campo en las Islas Malvinas. Nosotros hicimos una prospección del Monte Longdon y del Monte Tumbledown. Y realmente estuvimos los 6 días. La única relación que tuvimos con isleños fue con Tony Curtis y su equipo, que fue quien nos llevó a campo, y él es lo que se llaman los niños de la guerra. Tenía 9 años cuando fue la guerra, yo tenía 7, Claro. y hay una foto muy famosa en el Dockyard Museum en Puerto Argentino. Es Stanley, ni siquiera se llama, Sí, no es sí, más claro. Sport. Eh, una foto enorme donde pasa un tanque argentino y hay un nenito rubio con una nenita rubia a la mano mirando cómo pasar el tanque. Bueno, ese es a Tony Curtis que nos llevó. Claro. Y al principio, bueno, Tony es guía turístico, entonces su ingreso económico pasa por llevar turistas y hay toda una semana en Malvinas ellos llaman la Semana Argentina, que es cuando el avión toca Río Gallegos y levanta a todos los argentinos que quieren ir a las Islas Malvinas. Se llena de argentinos. Y al principio Tony chicaneaba un poco, hablaba en inglés, obviamente. Juan Leoni habla muy bien inglés, yo me defiendo. Bueno, tiraba un par y después se consustanció con nosotros y nos dijo que éramos muy serios, que trabajábamos muy bien, que éramos muy respetuosos y nos llevó a lugares fuera del circuito turístico. Nos llevó a un escondrijo de inteligencia del Regimiento de Infantería 3 que casi prístino, o sea, estaban hasta las ovejas depostadas, eh, la- eh, los restos de Italasa, los restos de armamento tipo bazooka. Pero increíble lo que estaba ahí. Ese no lo iba a citar nada. Y tuvimos muy buen vínculo, pero después realmente no. Como trabajamos de todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, después íbamos al hotel y el hotel estaba regenteado por chilenos y, y gente de las islas, de la isla Ascensión, de la isla Sí. Tristán de Cuna. Estado de Acuña, ahí va. De esa. Y después, bueno, y había gente también del sudeste,
del sudeste asiático, pero entonces no tuvimos mucho contacto con los isleños, no pudimos trabajar. Pero sí esto que es de Tony, que él se consideraba un niño de la guerra. Y Claro. hay trabajos de la arqueología por parte del equipo escocés que trabaja con las memorias de los isleños. Mm. Y decís, Carlos, que pudieron hacer algunas prospecciones ahí en Monte Longdon o Tumbledown, ¿así se Sí, sí, dice? sí. No, hicimos un trabajo impresionante porque aprovechamos al máximo el tiempo que teníamos, que es esta semana, y Tony nos pasaba a buscar a las 5:30 de la mañana y nos buscaba a las 6:30, 7, cuando aprovechamos mucho, viste que al estar tan al sur, en noviembre, cuando fuimos el año pasado, la Claro, ventana de luz es muy grande, sí, pero es Malvinas, entonces vos tenés Claro. 20 minutos de nieve, 20 minutos de agua-nieve, 20 minutos de lluvia, 20 minutos de viento, 20 minutos de sol. claro. Y éramos 6, hicimos transectas, hicimos una prospección por transectas en equipos de 2 y hicimos un relevamiento de dron de todo el monte Longdon y parte de Tumbledown. London lo relevamos completamente y Tumbledown, puntos específicos donde más se combatió, donde combatieron diversas secciones. Ujú. Y excepto el último día que nos tuvo que rescatar Tony, de hecho, Tony nos dijo, ustedes cuenten conmigo siempre, yo aunque tenga clientes llevándolo a otro lado, tiene un problema, me llaman y voy a ir. Porque se enganchó al final, al principio estaba medio picante, después se enganchó. Mm, Y nos tuvo que venir a buscar, nos tuvimos que esconder en las cocinas de Temple, en una cueva que hay. Y es increíble porque nosotros fuimos con apoyo del Comando Antártico, de toda la ropa de la gente que va a la Antártida, la ropa que nos dio el ejército, y volvíamos toda la noche mojados, desde el dedo gordo del pie hasta el pelo que no tengo. Pero claro, volvíamos al hotel calentito, comíamos algo rico, claro, dormíamos. sí, sí. Pero no puedes estar seco, no puedes estar seco nunca. Qué Imagínate bárbaro. 1982, es algo impresionante. Y estamos procesando los datos, volvimos con 7.000 fotos, 650 puntos georreferenciados, pozos de zorro, trincheras, covachas, vías de circulación, objetos teníamos la única posibilidad que teníamos y que en realidad estaba muy bien, no se puede excavar. Y no tiene sentido excavar porque Claro. cada pozo de zorro es una unidad de excavación, no te alcanzan eh, 20 años para trabajar ahí. Claro, Claro. claro, Después, claro. los mismos equipos británicos, escocés que trabajó en Tumbledown, tampoco lo dejaron excavar. Entonces, lo que hay que hacer es una buena matriz para poder integrar distintas vías de análisis. Los testimonios, fuimos con veteranos de guerra, fuimos con 2 veteranos de guerra. Ujú. Eso es algo interesante que no han hecho, es que hicimos reconstrucción de 2 acciones dentro del combate. Un contraataque y la defensa de una posición. Con los protagonistas ahí, que cada uno perdió, un cabo perdió 6 hombres y un teniente perdió 9 en esas acciones. Claro. Y fue durísimo, fue muy, Uf. muy fuerte, muy, muy fuerte. Teníamos trabajos previos de entrevistas, habíamos hecho con cada uno de ellos 4 o 5 entrevistas de 2, 3 horas cada una, pero así todo fue muy conmovedor y muy, muy, muy fuerte lo que vivimos con ellos. Y básicamente lo que hicimos fue traquearlos y que ellos vayan buscando sus espacios. Traquearlos es poner le pusimos un GPS en la espalda y con Mm. un amigo y gran colega que tenemos con Kevin en común, Luis Cole, es un monstruo en lo que hace, ir registrando. Lo teníamos grabado en audio y grabado. No filmamos, o filmamos muy poquito, para que sea un momento íntimo, ¿no? Claro. Para que Claro. no esté la cámara interfiriendo. Y, y pudimos reconstruir, y ellos encontraron sus lugares. Hay una memoria espacial y corporal que va más allá de lo que la cabeza te está pensando. Seguro. Claro, sí, seguro. Se ubicaron desde el río Murray hasta la posición, se les iba despertando un montón de cosas mientras iban, y, pudieron largar muchas cosas ahí, Claro. al punto que cuando hicimos el cierre, porque esta actividad fue dentro de un equipo mayor interdisciplinario, que estaba dirigido por la doctora Rosana Guber. Ella trabaja en Malvinas de los años 80, una Claro. antropóloga.
hicimos un cierre en Río Gallegos, que estamos volviendo, y los dos veteranos dijeron que nos agradecían muchísimo al equipo arqueológico que estuvieron ellos estuvieron todo el tiempo con nosotros, por el humor, por estar ahí, que si no, no sabía, uno dijo literalmente, no sabía si yo volvía a ese monte. Claro. Eh, Claro. Así que fue una experiencia increíble y ahora estamos analizando, estamos haciendo la parte cuantitativa y dura de todo lo que trajimos. Horas de vuelo de dron, los 650 puntos, Claro. todos los recorridos, fotos Y panorámicas. decime, Carlos, con todo ese material que recogieron, ¿eso después va a tener algún tipo de producción bibliográfica, algún trabajo teórico? ¿Cómo es eso? Sí, 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 sí. Bueno, viste, la instancia académica tradicional es volcar todo Claro. en libros o en artículos en distintas repositorios científicos, o sea, en distintas revistas o Claro, claro. journals académicos. Vamos a ir por ese lado, por supuesto, porque es vincularse con colegas, pero también la era que vivimos, en esta era comunicacional que vivimos, también trabajar esos datos para poder hacer difusión, Sí, por eh, supuesto. Claro. porque me parece que es algo. eh, Kevin mismo, pues, o sea, ahora yo tengo un pasante español y si él va caminando por la calle y no puede creer, si no pasa un día que no veo ni dibujado unas Malvinas, ¿no? Es un tema, como Sí, bien sí, dijiste vos, Rubén, que atraviesa nuestra sociedad. Tal vez totalmente. sea el único tema que no cae en una grieta, aunque Tal parece que está cual. cayendo también ahora. Pero sí, vamos por ese lado también, o sea, por el lado académico, por el lado de difusión. Y tenemos para Seguro. largo, con la información que trajimos, tenemos para largo. Y sería muy bueno poder continuarlo, pero bueno, esto lo hicimos con un fondo de la Agencia Nacional de Investigación, un PCITO, y con aportes, incluso la propia directora puso de su bolsillo, Ujú. eh, y ahora está trabado todos estos temas, así que no Bueno, sabemos si se puede retornar a continuar. No tuvimos ningún problema con las autoridades isleñas para hacer este tipo de trabajo, eh, era un sí, sí, fantasma que sí, daba claro. vuelta Claro, sí, Claro. seguro. Estamos en los No, minutos no, finales, Kevin, Carlos. Realmente de mi parte agradecerles muchísimo. En el caso de Kevin, decirle que me siento honrado que alguien con una super formación, porque ha generado sus maestrías, doctorado y postdoctorados en las principales universidades, y que venga a volcar todo ese conocimiento aquí en nuestro noreste, en la parte andina, y recuperar identidades me parece fantástico. Y en el caso tuyo, Carlos, también felicitarte porque te metiste en un gran desafío necesario por los combatientes, porque la guerra también fue muy cuestionada, que fue una locura, tuvo toda, digamos, una tensión, más allá de que inicialmente lo único que se pensaba era tomar posesión como para cortar la situación británica y poder hacer el reclamo diplomático que se suponía teníamos apoyo y no se dio, y terminó desvirtuándose todo. Entonces creo que para lo que fue para los combatientes me parece que es súper necesario este reconocimiento, porque creo que en el fondo también es un reconocimiento. Así que de mi parte les mando a ambos un gran abrazo y les agradecemos pero infinitamente la participación en Área Protegida. no, Muchas bueno, gracias. gracias Rodolfo y Rubén, la verdad que es un placer y me encanta estas charlas. Sí, a mí también, de verdad que es la primera vez que estoy, espero que me inviten otra vez, Seguro. pero me ha encantado y solo quería decir una Sí. cosa, lo que dijiste, Rodolfo. Muchas gracias a Argentina por recibirme, Bueno, porque también ustedes me recibieron por este lado, seguro. ¿no? Y estoy muy agradecido que puedo estar acá ejerciendo como investigador, Qué bien, ¿no? qué Así lindo. Bueno, que gracias. bueno, yo también les agradezco a los dos. La verdad que es un lujo tenerlos, tanto Carlos como a Kevin. Y bueno, básicamente también porque las temáticas que abordan son muy específicas, son muy singulares y realmente que son muy valiosas para el conocimiento general. Y para nosotros en área protegida es un lujo tener semejantes profesionales para poder difundir estos temas. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.